esta hora ya escuchamos reacciones ante esta presencia del presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump en la frontera sur de los Estados Unidos. El mismo estado, sin embargo, dos visiones opuestas. Y también surge la pregunta si después de lo que escuchamos de parte de ambos, veremos realmente algún cambio en este tema migratorio. Toda la atención ha estado sobre la frontera sur en los últimos días. En vivo desde Brownsville, Texas, nuestro compañero Francisco Cobos nos cuenta cuáles son los puntos de vista, las diferencias y las propuestas de ambos. Buenos días, Francisco, adelante. Gracias. El día de ayer terminó la visita del presidente Joe Biden aquí a la frontera, una visita que duró un poco más de 3 horas y en donde el presidente se reunió con líderes políticos, con jefes policíacos de esta zona de Texas y con agentes de la patrulla fronteriza. Ellos le dieron un informe detallado de la situación en la frontera. Luego de escuchar estas declaraciones de los funcionarios, el presidente insistió en llegar a un acuerdo con el Congreso, un acuerdo bipartidista que permita esta propuesta de seguridad en la frontera y llamó a su oponente Donald Trump a trabajar juntos para poder llegar a acuerdos que logren avanzar en este pacto migratorio. Esto fue lo que dijo. Folks, the bipartisan border security deal is a win for the American people. And it's a win for the people of Texas, and it's fair for those who legitimately have a right to come here to begin with. It's a win for the people of Brownsville. This is a truly bipartisan initiative. That's why the bipartisan South Texas Alliance of Cities endorsed it. Folks, I didn't get everything I wanted in that compromise bipartisan bill, but neither did anybody else. A compromise is part of the process. That's how democracy works. That's how it's supposed to. Las reacciones no se han hecho esperar y grupos de activistas locales han acusado al presidente Biden de desviar su política con este intento de esta propuesta bipartidista hacia una política anti-inmigrante que dicen dificultará el acceso al asilo a miles de migrantes que siguen llegando hasta aquí, hasta la frontera. Mientras tanto, a unas 300 millas de aquí, en Eagle Pass, Texas, el expresidente Donald Trump también se reunió con simpatizantes, desde donde insistió en culpar a la administración del presidente Biden de esta crisis en la frontera. Incluso dijo que se están llegando delincuentes a través de esta frontera haciéndose pasar por migrantes. Esto fue lo que dijo el expresidente Trump. But this is a Joe Biden invasion. This is a Biden invasion over the past 3 years. I call him Crooked Joe because he's crooked. He's a terrible president, the worst president our country's ever had, probably the most incompetent president we've ever had. But it's allowing thousands and thousands of people to come in from China, Iran, Yemen, the Congo, Syria, and a lot of other nations. Ahora la expectativa en esta parte de la frontera es que si esta lluvia de declaraciones rendirá frutos en los hechos o únicamente quedará en una serie de acusaciones. Es mi reporte desde la frontera. Por lo pronto yo regreso con ustedes. Cambiamos de tema y es que la Cámara de Representantes y el Senado aprueban el proyecto de ley provisional para evitar un cierre parcial del gobierno al final de la semana, con la intención de proporcionar tiempo adicional para que se aprueben los proyectos de ley de financiamiento de todo el año. La medida provisional establece el 8 de marzo y el 22 de marzo como fechas límites. El proyecto de ley pasará ahora al presidente Joe Biden para su promulgación. Y a partir de hoy, durante todo el fin de semana, una enorme tormenta invernal estará azotando las zonas montañosas de California y Nevada. La misma arrojará las mayores nevadas de este invierno y se espera que cuando todo termine haya un acumulado de hasta 10 pies en las elevaciones más altas, mucho más alta que yo. Romy Fría está en vivo desde Los Ángeles con toda la información al respecto. Romy, muy buenos días. ¿Cómo se preparan las zonas más afectadas? Lindsay, mucho más alta que todos nosotros, yo creo, este fin de semana. Es por eso que las autoridades están emitiendo esta alerta, que es muy rara. Usualmente en todo un año no se ve este tipo de alertas y el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente del área de Reno, le está pidiendo a los residentes que tomen todas las precauciones necesarias. Y es que en la Sierra Nevada, especialmente del estado de California, este fin de semana se va a ver una tormenta de nieve, que bueno, no es algo muy común. Se van a ver ráfagas de viento de hasta 110
millas por hora y anoche ya se estaba diciendo que estaban llegando a los 60 millas por hora. También se podrían recibir hasta 12 pulgadas de nieve en las zonas más elevadas. Y bueno, el Parque Yosemite al norte del estado de California decidió cerrar este fin de semana. Esta tormenta va a empezar el día de hoy y ellos estarán cerrados. Han cancelado todas las reservaciones que tenían para los hoteles y aquellos que ya estaban en el hotel le dijeron que para las 11 de la mañana de hoy tienen que salir del hotel porque las carreteras van a estar muy peligrosas y ellos no quieren poner a nadie en riesgo. ¿Qué están diciendo las autoridades, especialmente para aquellos que van a esquiar? Escuchemos precisamente qué es lo que nos dicen ellos. Storms like this, we're going to just play it safe and hunker down, ride it out to the other side. And if we can open up some terrain that we're comfortable with, we'll definitely do that. Y bueno, es muy importante que si va a decidir ir a esquiar este fin de semana, lo haga acompañado, no vaya solo, se mantenga especialmente en los caminos que fueron designados y revise las condiciones antes de salir de casa. Si usted va a conducir este fin de semana en las zonas montañosas, es muy importante que lleve agua, lleve comida, lleve ropa bien abrigada y también revise sus neumáticos que estén en condiciones aptas para la nieve y lleve cadenas. También asegúrese de tener un tanque lleno de gasolina, porque las autoridades dicen que en condiciones así puede tomar de 12 hasta 16 horas para que lo rescaten en caso de un accidente. Eso es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, se cuidan mucho. Feliz fin de semana. Se espera que el expresidente Donald Trump regrese hoy a la corte en Florida, donde una jueza decidirá si se retrasa el juicio contra el exmandatario por su presunto mal manejo de documentos clasificados. Mientras que en Georgia, otro magistrado escuchará los argumentos a favor y en contra de una posible descalificación de la fiscal del distrito Fani Willis. Desde Washington, D.C., nuestro corresponsal Edwin Pitti nos amplía. Muy buenos días, Edwin, adelante. Muy buenos días para ti, Lindsay. Ya expertos dicen que la defensa de Trump se ha notado varias victorias porque están logrando mover los diferentes juicios a fechas más cercanas al día de la elección. Hoy podrían determinarse las fechas de importantes juicios contra el expresidente Trump en Florida y Georgia. Eso luego de que el fiscal especial Jack Smith solicitara a la corte en la Florida mover el juicio pautado para el 20 de mayo hasta el 8 de julio. Dicho caso es por el mal manejo de documentación clasificada y ahí el exmandatario se ha declarado no culpable de 37 cargos criminales. Mientras tanto, en Georgia, hoy se presentan los argumentos finales en el caso que busca descalificar a la fiscal de distrito Fani Willis por supuestamente haberse beneficiado financieramente tras una relación romántica con uno de los abogados que contrató. Donald Trump sigue pidiendo que todos los casos que enfrenta sean desestimados porque tiene inmunidad presidencial. Has to have immunity. There is nothing more important to a presidency than immunity. La Corte Suprema aceptó tomar el caso que determinará si Trump tiene inmunidad, como lo ha dicho en repetidas ocasiones. Expertos dudan en que el Supremo esté de acuerdo con Trump. I think there are very few legal scholars who think that a majority of the court would agree that any president would have this sort of broad immunity over any conduct in office. En una movida legal que expertos no esperaban, la defensa de Trump apela a la decisión del juez en Illinois que busca descalificarlo de las primarias republicanas en ese estado. Se pensaba que la defensa esperaría el fallo del Supremo sobre el caso de Colorado, que sentará un precedente sobre todos los casos a nivel estatal que buscan sacar a Trump de las papeletas electorales. Esto bajo el argumento que formó parte de una insurrección. La defensa de Trump es consciente que la primaria republicana en Chicago, en Illinois, debo decir, es el próximo 19 de marzo y por eso buscan resolver este caso cuanto antes. Vuelvo contigo al estudio, Lindsay.